Ok, un saludo a todos. En esta conversación en el contexto de nuestro canal Geografía del Poder, y damos continuidad al video anterior donde planteábamos los fundamentos históricos del concepto del Lebensraum en el marco de la geopolítica alemana del general Karl Haushofer. Y la idea es traer este concepto, ¿no?, de espacio vital a los planes que ya ha delineado el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dos razones fundamentales. La primera es por lo que ayer comentábamos también sobre el marco de la necesidad de tener control sobre Groenlandia. Entonces no pierdan de vista que la idea de controlar Groenlandia no es nueva en la historia norteamericana. Ya incluso desde la época de Harry Truman se había hecho un planteamiento en esa dirección. Groenlandia es importante porque le permitiría a Estados Unidos tener un posicionamiento geográfico. Aquí es un contexto territorial y geográfico puro, porque le permitiría a Estados Unidos tener un posicionamiento para poder contener a través de bases militares, particularmente de despliegue de fuerzas navales en el Ártico, tener ahí posibilidad de disuadir a los submarinos rusos. Es decir, creo que en Estados Unidos están siendo muy conscientes que, particularmente desde el punto de vista técnico-militar, Rusia en este momento tiene una ventaja estratégica, particularmente a partir de los sistemas de armas de misiles hipersónicos. O sea, es un contexto que ya se ha utilizado en la guerra en Ucrania. Muchos expertos en materia militar norteamericano han planteado que Rusia tiene esa capacidad, al menos hasta este momento demostrada, donde ningún sistema de defensa antimisiles puede efectivamente destruir estas armas, al menos hasta este momento. Pero Estados Unidos tiene otras herramientas con las cuales puede disuadir o puede contrabalancear la proyección de poder que ha hecho Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania. Uno de ellos es precisamente el territorial. Entonces no perder de vista dos factores. Por un lado, Groenlandia le da esa posibilidad. Tampoco olvidemos que Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, ya tenía bases militares en Groenlandia. Es el famoso caso de la base militar en Thule, en territorio de Groenlandia. Ahora, ¿qué está pasando en el contexto diplomático? Bueno, ya el día de ayer el gobierno danés ya hacía referencia. Primero habían tenido declaraciones diciendo que Groenlandia no se podría independizar, porque recordemos que Groenlandia depende políticamente de Dinamarca. Ya en el contexto de la competencia en el Ártico, que esto ya viene desde el 2007, desde que Rusia implantó su bandera de titanio en el fondo ártico, ya desde entonces ya el gobierno de Dinamarca había tenido pronunciamientos importantes sobre la imposibilidad de que Groenlandia pudiese ser independiente. Sin embargo, ahora que Trump asciende al poder, pues es evidente que se está haciendo un reacomodamiento de las fuerzas geopolíticas a nivel global. Ya el día de ayer, desde el Ministerio de Exteriores de Dinamarca, se hacía referencia a que sí podría eventualmente en el corto plazo Dinamarca ser independiente, aunque hacían referencia a que no podría unificarse como un territorio de Estados Unidos. Bueno, creo que es interesante lo que se está planteando, sobre todo porque tanto Europa como Estados Unidos, en el contexto del Ártico, pues tienen un enemigo en común, y ese enemigo en común es Rusia. Desde esa perspectiva, creo que Estados Unidos puede, por una parte, utilizar sus elementos de coerción política, que creo que es lo que ya está haciendo Donald Trump antes de ascender a la presidencia, aunque, insisto, ya es presidente electo, oficialmente reconocido como presidente de Estados Unidos, y ya está haciendo las líneas fundamentales estratégicas de lo que será su fundamento geoestratégico en su próxima administración, ¿no? Entonces el contexto de Dinamarca es importante porque ahora ya está planteando que sí es posible la independencia de Groenlandia. De ahí a pasar quizás un proceso en el que se pueda integrar a Estados Unidos, creo que ya no estaríamos tan lejos de poderlo llevar a cabo, ¿no? Ahora, eso también puede significar que tras bambalinas Estados Unidos y Rusia ya estén llegando a ciertos acuerdos que le puedan permitir, particularmente a Rusia, tener pues mayor contexto de negociación y de fuerza política en Europa, que es básicamente pues un factor que a partir de la guerra en Ucrania pues se ha estado delineando, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de Europa con relación a Rusia? Aunque tampoco podemos perder de vista que uno de los elementos clave, aunque eso sí ha sido mucho más presente en el contexto de la administración de Biden, de utilizar a Europa en un eventual conflicto directo con Rusia, ¿no? Entonces tampoco lo podemos soslayar. Teniendo esto en consideración,
la declaración de Dinamarca planteando que Groenlandia puede ser independiente, hay que leerlo en ese contexto, en el que Estados Unidos está cada vez ejerciendo mucha mayor presión sobre sus aliados europeos y los aliados europeos están cediendo, lo cual, digamos, lo que para Estados Unidos le puede representar no solamente el posicionamiento militar de cara al Ártico, sino también el acceso a recursos estratégicos, que en el caso de Groenlandia pues hablaremos básicamente de 3 grandes recursos. Los recursos de petróleo, la parte norte de Groenlandia es pletórica en yacimientos de petróleo, donde China ya ha tenido inversiones, prácticamente ya desde hace 5 años, un poquito más, China ya ha tenido un contexto de inversiones importantes en Groenlandia en materia petrolera. El otro es el de las tierras raras que son los recursos fundamentales para el desarrollo de toda la tecnología informática, es pletórico también Groenlandia en ese sentido. Y el tercero, yo diría, es un contexto más bien de navegación, porque recordemos que a partir de que Rusia empieza a hacer la conexión de la famosa ruta del noreste en el Ártico, conectando los puertos de Asia con mercados europeos, yo diría que eso se estaba desarrollando de forma interesante con empresas mercantes alemanas, particularmente previo a la guerra a Ucrania. Ya estaban rutas de conexión marítimo comercial entre puertos comerciales asiáticos con puertos comerciales europeos, donde Rusia daba todo el sistema de transporte logístico en materia de rompehielos. El tener Groenlandia le permitiría también a Estados Unidos tener posibilidades de conectar el Atlántico con el Pacífico a través de la ruta del norte, lo que sería la ruta noroeste del Ártico. Entonces eso es un factor también que no podemos perder de vista. Entonces ahí con Groenlandia al menos hablamos de 3 factores. 2 de recursos, energía y tierras raras, y 3 rutas de navegación. Ahora bien, otro elemento importante dentro de esta configuración del famoso Lebensraum es el tema de Canadá, aunque para lo de Canadá creo que sí hay que darle un espacio más amplio, un video específico a ello, porque justo ahora que se dio la dimisión de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, el presidente Trump ha aumentado, digamos, su presión diplomática hacia Canadá con la intención de que se pudiese integrar como un estado más de los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso tiene un papel importante, porque si ese escenario se llegase a concretar, pues tendríamos ya un vasto territorio de Canadá, más lo que tiene Estados Unidos en el Ártico, que es Alaska y Groenlandia, lo cual ya haría prácticamente Estados Unidos como el territorio pues ya más grande del mundo, superando incluso el territorio de Rusia. En ese mismo contexto quisiera nada más cerrar el día de hoy con las declaraciones que se dieron el día de ayer respecto a 2 cosas y que tienen que ver mucho con México. Trump hacía referencia al Golfo de México y mencionaba que era necesario cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Eso es una petición que no es nueva, o sea, eso ya viene desde hace prácticamente 12, 13 años. Por cierto, es un elemento que está citado en mi tesis de maestría, ¿no? La maestría que realicé en Estudios México-Estados Unidos en la UNAM. Ahí está citado ese tema. Particularmente en aquel momento yo lo centraba en el marco de la energía, en el marco petrolero, donde Estados Unidos ha tenido ciertas problemáticas con México en materia de definición de las fronteras marítimas, y eso es un tema largo que viene desde los años 70, pero lo que es importante es que podríamos leer que Estados Unidos está buscando acceder a las reservas de petróleo, digámoslo así, del Golfo de México en el espacio territorial mexicano. Recordemos que el Golfo de México es un espacio marítimo que se define a partir de 3 países, México, Estados Unidos y Cuba. Y ahí ha habido una serie de complicaciones en materia de definición de fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, ¿no? El tema de la Isla Bermeja, etcétera, que es un tema largo, pero el objetivo es que ustedes identifiquen claramente que en el tema del Golfo de México, Estados Unidos y particularmente la administración entrante de Donald Trump, creo yo que tiene como un objetivo claro el acceso a materia de reservas de petróleo, que se ubicarían en el espacio territorial marítimo mexicano. O sea, eso es un elemento que está ahí muy presente y creo que es muy evidente. Ahora, la respuesta que se dio desde México en la conferencia de prensa de la mañana del día de ayer, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyándose en uno de sus asistentes presidenciales, hacían referencia al contexto histórico cartográfico
en donde hacían referencia a la América mexicana. Me llamó mucho la atención esa respuesta que se dio desde la administración mexicana, haciendo referencia a mapas desde 1648. Me parece que es interesante esa respuesta que se dio desde el gobierno mexicano por dos razones. Obviamente se dio como respuesta a la propuesta de Donald Trump de cambiarle el nombre del Golfo de México al Golfo de América, pero sin embargo la forma en la que cierra la presidenta Sheinbaum diciendo llamémosle la América mexicana, ¿no? Incluso decía, ¿no? Se escucha bonito, ¿no? Creo que es importante contextualizarlo porque estamos ante una clásica estrategia, lo que está haciendo el presidente Donald Trump, a una clásica estrategia de agresión cartográfica, lo que es un elemento importante de no perder de vista, donde a veces las potencias utilizan los mapas y utilizan el lenguaje cartográfico para poder decir este territorio me pertenece o tengo intereses sobre este otro territorio. Y la contrarrespuesta que vino desde México, creo yo que hay que tener mucho cuidado, particularmente porque si se llegase a descontrolar esa posible respuesta que pueda tener el gobierno de Estados Unidos respecto a esta idea de decir llamémosle la América mexicana, haciendo referencia a prácticamente toda la América del Norte, pues eso nos plantea el choque directo entre dos cosmovisiones completamente distintas. La cosmovisión del Lebensraum estadounidense versus la cosmovisión política que México está planteando en un contexto, digámoslo, de reposicionamiento no solamente de la identidad cultural y soberana del Estado mexicano, sino también considerando los factores que pueden influir en la definición política de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces creo que esos dos factores son importantes de tener en consideración. Y ya para cerrar el día de hoy, la respuesta que se dio desde el gobierno mexicano, creo que tenerla con mucha cautela, particularmente porque a veces creo que se puede actuar con cierta frivolidad. No digo que sea el caso, pero creo que es importante no perderlo de vista, porque las respuestas que suelen venir desde potencias político-militares como Estados Unidos en un proyecto como el MAGA, ¿no? El Make America Great Again, pueden resultar, creo yo, incluso agresivas, muy agresivas. Entonces, creo que no hay que perder de vista eso, porque obviamente hay muchos otros temas que hay que abordar, como por ejemplo, cuál es la lectura que están haciendo desde Estados Unidos con el tema de los cárteles de la droga y la posible intervención militar que también ha planteado el presidente Trump, y que no es de ahora, es desde la administración pasada, justo antes de que explotara la crisis de COVID. Uno de los temas centrales en Washington era ya designar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos de terroristas, organizaciones terroristas internacionales, ¿no? Lo cual ya abriría la posibilidad para la intervención abierta militar de Estados Unidos en México. Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista. Entonces vamos a cerrar el video de hoy nada más haciendo referencia en esos dos temas que planteamos hoy. Uno, el tema del Lebensraum americano, por qué se necesita Groenlandia, por qué se necesita el Golfo de México y por qué la idea de cambiarle el nombre a Golfo de América. Y también porque no hay que perder de vista, Estados Unidos está en un contexto de guerra global, tiene un contexto de guerra global con Rusia en Europa y tiene un contexto de guerra con China en Asia. Sin embargo, los tres grandes ejes de conflicto global, el de Ucrania en Europa, el de Israel en Medio Oriente y el de China-Taiwán en Asia, todavía no se han conectado de una manera profunda. La conectividad de estos tres conflictos evidentemente que tiene el potencial de llevarnos a un contexto de guerra mundial. Entonces no hay que perder de vista esos tres factores, simplemente para identificar que las respuestas que puedan venir desde el gobierno de México en ese entorno global son importantes por la forma en la que se leen desde Estados Unidos, ¿no? Y particularmente pues desde una administración entrante como la de Donald Trump, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Si les gusta el material, compártanlo, coméntenlo y no olviden poner su like. Entonces nos vemos en un próximo video.